Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En estos especiales de Semana Santa, pues voy a tratar un tema en particular, y es este tema que se llama Judas, elegido por error. En este pasaje de Mateo capítulo 10 del 1 al 4, la Biblia menciona con detenimiento que Jesús eligió a sus 12 discípulos. ¿Fue error elegir a Judas? ¿Acaso Dios no sabía desde el principio quién era Judas en particular? La Biblia establece que Jesús sabía quién era Judas. Sabía lo que ocurría con este personaje en particular, pero estaba ahí. Personalmente creo que el amor y la misericordia de Dios es tanta que todos tienen una oportunidad, inclusive Judas. Judas tuvo la oportunidad de reevaluar su camino, de cambiar, de elegir, de creer. Pero, en definitivas, cada persona elige. Y esa elección es personal y única de cada quien y de cada cual. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero realmente pocos son los que viven como hijos de Dios, caminan como hijos de Dios. Si bien es cierto, podemos inclusive estarnos congregando, leer la Biblia todos los días, pero nuestras decisiones y nuestros caminos pueden ser tan equivocados como el mismo camino de Judas. Judas tuvo la oportunidad. En Hechos 1:17 dice que era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Se le brindó compañerismo, amor. Recibió el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Estuvo con él mientras que Jesús predicaba en esas vigilias del Getsemaní, en el Monte de los Olivos, y en los lugares donde estuvieron, ahí estaba Judas. Judas era parte de ellos. Comía y convivía con ellos. Pero vuelvo y repito, es una elección particular y única de cada quien y de cada cual. En Juan capítulo 12, versículo 4, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero eso dijo esto, porque no se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Ese Judas era un ladrón y cuestionaba el hecho de que aquel perfume hubiese sido derramado ungiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. El Judas, el que cuestiona, el que razona, ese que tiene la cabeza como una calculadora que todo lo suma, lo multiplica, lo divide. Esos que razonan, que todo lo cuentan. Eso es lo que ocurre. Aquí este Judas estaba diciendo: ¿por qué no fue vendido este perfume para los pobres? Pero la verdad, Judas no pensaba en los pobres. Judas era un ladrón, sustraía de lo que llegaba a la bolsa. Cabe la pena anotar que la bolsa la administraba Judas. ¿Jesús sabía que sustraía de la bolsa? ¿Jesús sabía que robaba? Claro que sí. Pero la misericordia de Dios es tanta que Dios nos da la oportunidad una y otra vez de que uno cambie, de que uno tome el camino, de que uno entienda
Pero llega el momento donde aquel Judas no cambia. Sigue siendo ladrón, sigue razonando, sigue siendo tropiezo. No entiende la voluntad de Dios. Sigue haciendo lo que a consideración propia cree que está bien. El tema de Judas es un tema definitivamente muy interesante, porque hoy más que nunca nosotros podemos darnos cuenta, Judas tenemos por todos lados. ¿Cuál es el Judas de tu vida? Esos que nos decepcionan, esos que esperando mucho de ellos en un momento dado no corresponden. Esas personas que te traicionan, que te hacen daño, que te lastiman. Esos son los Judas. Y uno por amor y por misericordia cree. Y al creer, genera otra oportunidad. Y con el tiempo nos damos cuenta que nunca valoró ese Judas, esa oportunidad que se le dio, el amor, la confianza, el respeto que se le brindó. Jesús estaba preparado para eso. Jesús sabía y conocía bien el corazón de aquel Judas. Hoy nosotros tenemos que mirarnos de esta manera. ¿Estoy actuando como un Judas? ¿Realmente estoy permitiendo que Dios, su palabra y su misericordia sean parte de lo que yo soy? ¿Estoy siendo aquel discípulo que obedece, que se deja guiar? ¿O tal vez soy aquel que cuestionó? ¿Y por qué el perfume fue derramado de esa manera? ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios? ¿Acaso soy esa clase de discípulo que todo lo censuro, lo cuestiono, lo razono, siempre encontrando como, no sé, una justificación, una razón? Vale la pena que nos revisemos. Este Judas en particular vio al Señor Jesús caminar sobre las aguas, vio cómo sanó al leproso, cómo el cojo caminó, el ciego vio, cómo se multiplicaron los panes, los peces. Es increíble toda la experiencia de milagros, de prodigios. Tenía por maestro al grande, al Señor Jesucristo. Sin embargo, su corazón estaba tan endurecido, tan lleno de razón y de lógica, que no reaccionó, que no cambió, que siempre tomó decisiones equivocadas. No creyó. Tenía la luz enfrente y él estaba en oscuridad. Y si hay algo que definitivamente es cierto, es que uno, ¿cuántas veces tiene a aquella persona, ese discípulo que uno ama, que uno quiere, que uno le aconseja, que uno le guía, que uno le enseña? Y lastimosamente aquella persona no entiende ni razón, ni enseñanza, ni guía. Y llega un momento donde él solo va a tener que estrellarse contra la vida y darse cuenta que está equivocado. Este tema de Judas es un tema interesante para que cada uno de nosotros nos confrontemos hasta donde yo estoy siendo ese hijo necio, rebelde y obstinado y no me estoy dejando ni enseñar ni guiar y prácticamente estoy traicionando al Señor, a Dios, a mí mismo. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.